Carla Rivera, te saludo con muchísimo gusto. Vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de emisiones de dióxido de carbono. Estamos hablando antes de la pausa y este dato que nos vas a presentar es pues sorprendente. ¿Por qué? Porque en el año de la emergencia sanitaria, es decir, del encierro, cuando la gente dejó de usar el coche, cuando la gente, pues algunas industrias incluso tuvieron que cerrar, registramos bastante contaminación, Carla. Así es, Sergio, un gusto saludarte como todos los jueves. Vamos a platicar en esta sección de los peligros de los combustibles fósiles. De cara ya a la próxima cumbre del cambio climático, la ONU hizo un mensaje a través de un peculiar, mensajero, un dinosaurio que vino a advertirnos sobre los peligros de la quema de los combustibles fósiles. ¿A qué peligro se refiere? Es muy sencillo entenderlo con tres puntos, digamos. La quema de los combustibles fósiles genera mayores emisiones de CO2 y estos a su vez generan exceso de temperatura. ¿Qué tanto CO2 estamos emitiendo? Bueno, antes, en la era preindustrial, los niveles de CO2 en el planeta o en la atmósfera eran de 228 partes por millón. Ahora, en el 2020, se rompió un récord y alcanzó, esta medición de partes por millón alcanzó los 413. Estamos hablando de un incremento del 81% respecto a la era preindustrial. Asimismo, en mayo de 2018, se registró un récord en el mes de mayo, de 415 partes por millón, concentraciones de CO2 que no se habían visto, según los expertos, desde hace 3 millones de años antes de la evolución de la especie humana. Oye, y se habla mucho de la contaminación y escuchamos esta palabra o este término que también has mencionado, que es cambio climático, también calentamiento global, y esto obviamente lo relacionamos con la temperatura del planeta, precisamente. ¿Cómo es que cambia esto? Es decir, que haya más calor, más frío o más desastres naturales causados precisamente por eso, la temperatura. Justamente es todo eso, pero nos enfocaremos en el calor. Eso a su vez provoca el deshielo, el frío, los desastres naturales, pero enfocándonos en el calor que provoca la quema de los combustibles fósiles y las emisiones de CO2, justamente en los últimos 5 años se han registrado algunas de las temperaturas más altas en el planeta, a excepción de 2018. Pero el año más caliente del planeta Tierra fue en el año 2016, cuando se presentó una anomalía de 1 grado centígrado arriba del promedio o de lo esperado. El segundo año más caliente fue el año 2020, a pesar de la pandemia, como bien mencionabas, de que se dejaron de mover muchísimos autos, industrias, se paralizó prácticamente el mundo. Aún así, el año 2020 es el segundo más caliente que ha registrado nuestro planeta, con una anomalía de 0.98 grados centígrados. El tercero fue 2019, con una anomalía de 0.95 grados, y después le siguió el 2015 y el 2017, cada uno con 0.93 y 0.91 grados centígrados respectivamente. Estamos hablando del planeta en su totalidad, es decir, de la Tierra, que es el hogar de todos los países, de todas las naciones, pero quizá también haya afectaciones en específico por regiones y también por países. ¿Qué está pasando con México respecto a esto, al calentamiento global? Desafortunadamente no tenemos buenas noticias respecto al panorama de México, porque si bien el calentamiento general que ha tenido el planeta es alarmante, México se está calentando literalmente más rápidamente. Te platicaba que el año pasado el planeta registró una anomalía de 0.98 grados centígrados más, y México, nuestro país, registró un calentamiento de 1.4 grados centígrados, es decir, creció casi 0.5 grados más respecto a lo que se calentó el planeta. Esto son números que nos deberían de alarmar, son números que deberíamos de tomar en cuenta, son números que definitivamente en el corto, en el mediano y en el largo plazo no traerán buenas noticias para nuestro país. Hablábamos de los desastres naturales, estos efectivamente se van a empeorar, se empeora la calidad del aire que respiramos, y desafortunadamente
México apuesta mucho por estos combustibles fósiles. Se viene ya la próxima reunión del G20, se viene, como decía en un inicio, la reunión del cambio climático, la conferencia del cambio climático. Ojalá que se asuman compromisos para frenar las emisiones que estamos lanzando, no solamente en México, sino que en el resto del mundo, porque pues esto es el único planeta que tenemos. Y son datos duros que estás presentando, Carla, pero ya lo dices. Esto se traduce en desastres naturales, se traduce primero en el cambio de temperatura, que estos cambios de temperatura pueden ocasionar fenómenos meteorológicos como huracanes, tornados o incluso más lluvia, lo que se traduce esto en inundaciones, y las vemos por ejemplo en Tabasco, en Veracruz, también vemos estos fenómenos meteorológicos que pegan a las costas, no solamente al Caribe mexicano, también por ejemplo al Pacífico. Hemos visto estos huracanes, por ejemplo, me recuerdo Vilma, que es uno de los más recientes, que también pues ha arrasado a estados de la República, a poblados prácticamente los ha desaparecido. Y al día de hoy hay gente que todavía es damnificada de muchos de estos fenómenos o de estos desastres naturales, Carla. Sí, desafortunadamente el cambio climático ha sido un tema que no ha sido tomado seriamente por muchos de los líderes en el mundo. Por ejemplo, tenemos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que salió de acuerdos internacionales. Desafortunadamente México no canta mal las rancheras en ese aspecto, y la nueva administración, que ya va para la mitad de gobierno, tiene una apuesta férrea y constante por los combustibles fósiles. Es algo que se tiene que tomar en consideración en el futuro de la población, de la salud de la población y del bienestar de pues todos estos lugares que están propensos a ser afectados por desastres naturales, como bien mencionabas. Hay estados y personas y poblaciones que siguen afectados desde hace 1, 2, 3, 5, 7 años y que no se hace nada al respecto. Entonces, no es una broma, no es un chiste, no es una mentira. Ahí están los datos duros. El calentamiento global existe y la quema de los combustibles fósiles definitivamente no es algo que abone al tema. Ahí está, las cifras pues no mienten, los números fríos nos dicen las repercusiones que podemos tener por esto, por la contaminación. Gracias, Carla Rivera. A ti, Sergio, que estés muy bien. Saludos. Nos vemos la siguiente semana. Te invito a que busques lo mejor de nuestras producciones en el canal de YouTube de Milenio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.